Ahora es la oportunidad para Eli Feinsack. Adelante, por favor. Buenas noches y muchas gracias a Lead University por la invitación y a José Manuel por la valentía de tenerme aquí, de atreverse a recomendarme para estar acá. Cuando comenté recientemente en una reunión de amigos que iba a participar en este foro, la primera pregunta que me hicieron fue: ¿existe una estrategia de crecimiento del gobierno? Y tengo que confesar que yo tampoco lo sabía, hasta que José Manuel Salazar me pasó el documento para que me lo leyera para prepararme para hoy. Y eso, que yo soy una persona que procura estar bastante al tanto de lo que sucede en el país en materia de política pública. Este incidente nos dice dos cosas. Uno, cualquier esfuerzo de comunicación que haya hecho el gobierno para este programa no fue muy efectivo. O les pasó como en el cuento de Pedro y el Lobo, ¿verdad? Que tantas veces anunció el gobierno que iba a anunciar medidas de reactivación, que finalmente, incluyendo dos cadenas de televisión del presidente, ¿verdad? Donde el anuncio fue que iba a anunciar más adelante medidas de reactivación, que cuando finalmente llegaron ya nadie les prestó atención, incluyendo a este servidor. Segundo y más grave es que si hay una estrategia de crecimiento, la gente no lo está percibiendo. Y por supuesto yo no pretendo que una cuestión que se anunció hace 4 meses que ya sea tan perceptible, pero bueno, la gente no lo siente y la gente no sabe que existe. Leer la estrategia, a decir verdad, me causó una enorme desazón. No es que no encontrara nada nuevo en el documento, que sí lo hay, no hay que ser tan mezquino. Es que uno no sabe si está leyendo un informe de labores, un plan revisado de gobierno o una lista de lavandería, me perdonan la traducción literal del inglés, de todo lo relacionado con el quehacer del aparato estatal que pudieron meter en un solo documento para hacer bulto. El documento cita, como parte de una supuesta estrategia, acciones y logros de gobiernos anteriores y de este mismo gobierno que ya sucedieron. Se atribuye acciones de instituciones del Estado que no son directamente parte del gobierno de turno, Banco Central, CONACYF, la Superintendencia, la Asamblea Legislativa. Pero eso no es lo peor, porque uno podría argumentar que esas entidades tomaron decisiones y actuaron en coordinación y muchas veces a instancias del gobierno, lo cual está bien. Pero cuando uno ve que como una medida para fomentar el crecimiento económico, entre otras cosas, mencionan el requerimiento de que las sociedades inactivas se registren, abro comillas, se registren ante la administración tributaria y que presenten declaraciones de impuestos, reitero, las sociedades inactivas, cae uno en cuenta que en el gobierno no han entendido de qué va el tema de la reactivación económica. Eso precisamente es lo que uno extraña al leer el documento del Ministerio de Planificación. Una visión de conjunto, creo que a esto apuntaba un poco don Jorge, una visión de conjunto, una claridad conceptual de lo que debe ser una estrategia integral de crecimiento económico, empleo y bienestar. Un listado de acciones inconexas y algunas de ellas de impacto limitado no es una estrategia de desarrollo. El documento habla de 3 pilares y aquí hay 2 versiones, hay un documento que es el documento de fondo y hay una presentación que hizo la ministra Pilar Garrido donde habla de 4 pilares. Entonces, la ministra Dinarte habló de 4 pilares, don José Manuel y yo hablamos de los 3 pilares que menciona el documento de fondo. Estabilidad económica y productividad, políticas activas para el mercado de trabajo y educación y formación para el trabajo. Hasta ahí vamos bien. La estabilidad macroeconómica es requisito indispensable, necesario pero no suficiente para el sano desarrollo de una economía. El incremento de la productividad es una necesidad imperiosa si queremos reducir los costos de producción, generar empleo y sobre todo, algo que siempre se nos olvida mencionar, mejorar las remuneraciones de los trabajadores. El mercado de trabajo costarricense se caracteriza por el exceso y rigidez de las regulaciones laborales y la empleabilidad se ve afectada por las fallas en la educación y formación para el trabajo. Así que, por lo menos en los títulos, vamos bien. El diablo, como siempre, se esconde en los detalles. Cuanto a estabilidad económica, realmente el país
más allá del susto que nos llevamos a finales del 2017 y durante el 2018 con el tema fiscal, la parte macroeconómica hemos tenido estabilidad durante muchos años, precios bajos, a pesar de la crisis la economía sigue creciendo, el crecimiento es bastante magro en estos momentos y aún así es más alto que el promedio latinoamericano, lo cual pues no es mucho decir, ¿verdad? Es como decirle que le ganamos a Carmelita en segunda división, pero bueno, pero la estabilidad macroeconómica ahí ha estado. Otro eje que habla dentro de estabilidad macroeconómica es precisamente la inversión pública y hay que reconocer que este gobierno está haciendo una gran labor en este campo, especialmente en materia de infraestructura de transportes, ¿verdad? Básicamente con la misma legislación vigente desde principios de siglo, el MOP de don Rodolfo Méndez está haciendo lo que no se hizo en los últimos 4 gobiernos y eso hay que reconocerlo. Pero no puede uno dejar de preguntarse cómo pretende el gobierno hacer realidad sus proyecciones de inversión para el siguiente trienio, que las mencionó doña Yanina. En la página 21 del documento de fondo aparece un cuadrito donde se indica que la inversión pública va a crecer en un 17,9% el próximo año con respecto al actual. Por supuesto el cálculo no aparece ahí, el cálculo lo hice yo, pero cuando usted pasa de 1.300 millones a 1.500 y resto de millones, eso es lo que le da. ¿Sabía quien redactó este documento que para el 2021 vamos a entrar en la fase más crítica de la regla fiscal que se aprobó a finales del 2018? Y que por causa de eso el gasto total, ya no el gasto corriente, el gasto total, incluyendo la inversión, apenas va a poder crecer en un 65% del promedio del crecimiento de la economía en los últimos 4 años. No da, la regla fiscal no da para este crecimiento de inversión que se proyecta en este plan. Y probablemente esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba don Jorge. No se hizo la cuantificación de cuál es el impacto de estas medidas en las diferentes variables que queremos conocer. Se habla de impulsar productividad y reducir los costos de la producción como otro elemento de este eje de estabilidad económica. Hablan de reducir tarifas eléctricas y los costos del financiamiento y sin embargo no hay una sola medida estructural que uno pueda decir con esto a mediano y largo plazo vamos a reducir los costos de producción en el país. Estamos hablando de regular tasas de usura, estamos hablando de tasas de ¿cómo se llama? Las comisiones de adquirencia, estamos hablando de una reingeniería financiera en el ICE, que por supuesto hay que hacerla porque es un desastre como manejan las finanzas en esa institución, pero al final de cuentas, mercados poco competitivos seguirán siendo mercados poco competitivos, uno con reingeniería financiera y otro con una regulación que no va a servir para nada para las tasas de usura. En lo que respecta a los costos de la seguridad social, las propuestas se basan en la exoneración parcial por tiempo limitado a las pymes. Lo que ha visto uno que ha propuesto la caja, ¿verdad? Es las pymes van a tener un cobro escalonado, en el primer año pagan poquito, en el segundo un poquito más, en el tercero un poquito más, hasta llegar al cuarto o al quinto año a pagar las tarifas completas. Esto a mí me representa 3 problemas. Uno, no resuelve el problema del altísimo costo de la seguridad social. Una vez superado ese periodo de gradualidad, las empresas seguirán enfrentando el problema de los elevadísimos costos de la seguridad social sin mitigación. Segundo, se enfoca en las MIPYMES, lo cual no es malo per se, pero no toma en cuenta que las MIPYMES generan el 33% de los empleos en el país y que las grandes empresas, que reconocía la señora ministra, tienen elevadísimos costos en este país, generan el otro 67% del empleo del país. Y entonces, si queremos fomentar la generación de empleo, tenemos que ser muchísimo más ambiciosos en la atención de este problema que representa el costo o los costos de la seguridad social. Otra cosa que no se ve por ninguna parte es el cambio de mentalidad que se requiere en la caja. La caja castiga a la persona que se quiere formalizar. La caja no incentiva a que uno se formalice. Y el hecho de que le digan a uno, bueno, los primeros 5 años le voy a cobrar un poquito menos, sigue no siendo suficiente incentivo. Uno, porque yo sé que al final de los 5 años tengo que enfrentar la carga social completa. Y 2,
Porque si voy y descubren que yo había vendido empanadas el mes pasado, me van a cobrar una multa y las cuotas atrasadas, ¿verdad? Y lamentablemente con 46% de la fuerza laboral en el sector informal, cualquier persona que se quiera ir a formalizar en estos días en la caja tiene un rabo enorme que le majen, ¿verdad? Dije que eran 3 problemas, son 4, que lo que la caja ha ofrecido, esta gradualidad, es únicamente para las nuevas pymes, para las que surjan a partir de ahora. Las ya existentes no tienen derecho a este beneficio. Y bueno, y uno dice, y las 124,000 pymes que según un estudio de la UNED existen en el país, no importan. Esas que desaparezcan, esas que se ahoguen, solo las que se generen de aquí en adelante. Nuevamente, no hay una respuesta estructural. Lo que la caja está haciendo es reducir el precio de sus servicios por un tiempo limitado a algunos clientes. El precio, no el costo. Y ahí es donde deberíamos estar trabajando. Después habla de acciones para sectores específicos, que ya los mencionaron también. Y volvemos de un solo plumazo a 1970. El gobierno escogiendo ganadores y tácitamente perdedores también, por medio de políticas sectoriales que tradicionalmente han terminado en nuestro país en un rotundo fracaso y en rescates costeados por los mismos consumidores que pagamos los productos fomentados a precios de oro. Doble golpe. Primero pagamos el arroz a precio de oro y después pagamos el rescate de los arroceros por vía impuestos. Y si no los arroceros, los ganaderos, los frijoleros, usted diga cuál, ¿verdad? Ahora tenemos un plan nacional del aguacate. Vamos a hacer crecer la producción de aguacate en un 125%. Pero es que será que nadie, bueno, yo sé que es un gobierno muy joven y eso me alegra, pero será que nadie se acuerda ya del plan nacional de palmito de los años 80. Los chinos, todos los 1.000 millones de chinos que había en esa época, iban a empezar a comer palmito. El chop suey lo iban a hacer con palmito. Y nos iban a comprar toda la producción de palmito. Bueno, yo es que soy suficientemente viejo para recordarlo. Además de que tengo un tío que se fue con toda, ¿verdad? Sembrando palmito. Sí. Bueno, todo Pocosí, Guásimo, Matina y Siquirres se llenaron de plantaciones de palmito y a los 3 años, cuando esas palmeras estaban maduras para cosechar, no había a dónde colocar el producto. A nadie se le ocurrió eso, ¿verdad? Listo, voy terminando aquí. Una vez más, no hay una estrategia de conjunto, no hay una política integral de desarrollo que permita que cada persona desarrolle su proyecto de vida, en vez de que el gobierno le esté diciendo a qué se tiene que dedicar, qué tiene que sembrar, cuándo tiene que sembrar, a dónde tiene que sembrarlo o qué tiene que hacer. Lo que hay es dirigismo e intervencionismo del mismo que no ha logrado mejorar los índices de pobreza, ni la calidad de la educación, ni el desempleo en las últimas décadas. Seguimos intentando lo mismo con la esperanza de que esta vez los resultados sean diferentes. Me voy a quedar con una parte ahí, no me dividí en el tiempo. Nada más quiero hacer un último comentario, un minutito. Al final de cuentas, desde el título de la estrategia, vemos el problema. La estrategia es de crecimiento, empleo y bienestar. En ninguna parte se menciona la palabra riqueza. En Costa Rica tenemos que cambiar el enfoque. En Costa Rica tenemos que promover políticas para generar riqueza que genere empleo. Ese 90% de personas desempleadas que no tienen la educación secundaria concluida, no tienen tiempo para sentarse a esperar a que los capacitemos y que terminen la educación. Hay que encontrar qué los ponemos a hacer. Y eso mucho tiene que ver con las políticas, con cómo las políticas no conectan entre sí. Esos CTPs que gradúan secretarias y contadores en zonas turísticas y agrícolas, ¿qué hacen? Hacen que esos muchachos y muchachas se gradúen y se vengan corriendo para la gran área metropolitana. Vaciamos los pueblos de talento y de juventud y llenamos San José de congestión y anillos de miseria. Y entonces, cuando no hay una conexión entre las políticas públicas y no hay una visión integral, con esto es con lo que terminamos. Muchas gracias.